¿qué hicieron? ¿Hicieron alguna pregunta del material? Sí, ya, claro, sí, materia, pero... O sea, ¿en qué parte de materia se quedaron? Fenómenos químicos y Nos quedamos en físicos. la De las evaporación, formaciones físicas, purificación, químicas. ¿En cuál? en sólido, líquido, vapor, y de ahí sería Ya. función, vaporización, solidificación. Ahí nos quedamos. ¿Hicieron alguna pregunta del material? Ninguna. No, todavía no hemos hecho el material. No, Ya, todavía no. bacán. No, no te preocupes, criatura. También estoy leyendo que por aquí hay nuevos. No te asustes, no pasa nada. Eres nuevo, no te preocupes. Para aquellas personas que son nuevas, muy buenas tardes. En general, para todos ustedes que ya hemos tenido unas cuantas clasecitas. Si es que eres nuevo, por favor, te voy a pedir que te aprendas mi nombre. Ese es mi nombre. Voy a meter negrito. Ese es mi nombre. Y así que vamos a hacer un poquito de química. Eres nuevo, no te preocupes que vamos a... Gracias, muy bien, gracias. Ah, André, Bar André. Ya. No te preocupes, si es que por ahí hay cosas que no sabes, las vamos a ir conversando mientras resolvemos las preguntitas, ¿ya? Esta clase va a ser una clase como de repasito, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente materia, pero para que no te me aburras, si es que tú ya has hecho esta clase antes y no he repetido lo mismo, vamos a hacerlo juntamente con el librito, ¿te parece? Nos hacemos librito, resolvemos preguntitas y hacemos teoría también para que los amigos que recién se están incorporando no se sientan perjudicados. Ok, Francisco, muy buenas tardes, es nuevo. Muy bien, Paolo también es nuevo, me parece. Empecemos entonces, espérame. Espero que estés listo y preparado para empezar química. Te contaré que aquí está lloviendo, pero no tienes idea cómo. Está lloviendo a cántaros. Ayer granizó. Ayer cayeron unas pelototas así grandotas. Que te caiga uno en la orejita, pucha, te hace ver, pero duele, ¿ah? Duele. Sí, Huancayo City. Estamos ahorita transmitiendo desde Huancayo City. Ya probablemente la otra semana esté regresando a Lima, porque ya empezaron mis clases en la agraria, así que todos mis libros, todo está allá, pues todo lo he dejado ya en mi cuarto en Lima. Y ahorita estoy haciendo mis cursos más o menos como que a lo que puedo. Y ya nos han dejado tareas, nos han dejado trabajos, y mucho de lo que yo uso está pues en Lima, ¿no? Voy a tener que regresar con fe en estos días. Ah, y seguramente ya sabes, ¿no? Que ya las clases en la Universidad Agraria ya empezaron. Esta semana ya hemos arrancado el nuevo ciclo. Bonito, ciclo divertido, solo que en virtual no es tan chévere porque en la agraria las carreras son más de ciencias. Necesitamos laboratorios para poder aprender. Aprender virtualmente no es muy provechoso para nosotros. Para alguien que estudia de repente economía, administración, contabilidad, que son carreras de letras que no necesitan mucho laboratorio, quizás no hay problema, ¿no? Pero en la agraria no se puede aprender mucho. Yo por lo menos no siento que aprendo mucho de manera virtual. Necesito un laboratorio para yo aprender. No, yo estudio en la agraria. Sería genial que enseñe. De hecho, es uno de mis planes. Sería muy divertido enseñar en la agraria, pero eso ya va a ser más adelante. Listo, criatura de Dios. Entonces, empezamos. Abre tu material. Me vas a ayudar con las clavecitas. Seguramente ya has avanzado. Algunos de ustedes que tienen nivel, tienen talento, y algunos que tienen ciclos encima, ya han avanzado el material. Seguramente que sí. Yo solamente voy a pedirte tu clavecita y voy a explicar las cositas que están quedando pendientes. El día de hoy, entonces, vamos a hacer materia y el primer tema del curso de química. A ver, ¿alguien más ve la pantalla al revés? ¿Al revés la pantalla?
No, se ve bien. Se ve bien, gracias, gracias. Sí, se hace lo que se puede. Se ve bien, gracias. Gracias por decirme guapo, gracias por decirme guapo, se ve muy bien, gracias. Se te agradece. Vamos a abrir entonces el materialcito. Página, si la memoria no me falla, 55. A ver, 55. Ojo, voy a hacer chiquiteoría, pero también voy a preguntar. Te compartí un material, unas diapositivas adicionales, la última clase que nos hemos visto, si es que no estoy mal. Me imagino que te has tomado. Se está filtrando por ahí una bullita. Página espérame. 55. Gracias, mamá, 55. Página 55. Mireya, de repente es la configuración de tu celular. De repente es la configuración de tu celular. Me parece que la pregunta 1 ya la hemos conversado, ¿no? A ver, ayúdame. ¿Qué marcarías en la pregunta 1? ¿Qué dijimos y cuál dijimos que era la clave en la pregunta 1? Creo que eso ya lo hicimos. Como ustedes hemos hecho, los 1, 6, 5 y 3. Ok. Vamos a irnos. La 1 entonces sería, solamente para refrescar la 1, para refrescar lo que habíamos visto en la 1, vamos a conversar un poquito más. Pregunto entonces, la masa es una propiedad extensiva de la materia. Entonces, hablemos antes de resolver esa preguntita de propiedades. Criatura, ¿cuál era la definición de propiedad extensiva y propiedad intensiva? Vamos a ponerlo mejor acá. Me ayudas, ¿ah? Me ayudas porque tú ya sabes esto. Yo ya te conté esta partecita la semana pasada y voy a volver a escribir la definición de propiedades para algunas criaturas nuevas. ¿Sí? Porque hay algunas criaturitas que son nuevas. Para empezar, una propiedad es una característica de un cuerpo que nos ayuda a diferenciarlo de otro, ¿verdad? Por ejemplo, tú ves esta regla, ves que tiene esta coloración, es un material duro, tiene una longitud, un largo, tiene un ancho, tiene un espesor, ahí está el espesor, tiene varias características. Las características de los cuerpos se conocen como propiedades. ¿Y para qué nos sirven? Para poder diferenciar un cuerpo de otro, para poder diferenciar un cuerpo de otro. Por ejemplo, acá tengo yo mi botellita de alcohol, obvio, para desinfectarme y para que no me enferme de coronavirus. Sí, ahí está la botellita. El líquido que está aquí, que es alcohol, tiene características particulares. Tiene una temperatura de ebullición, tiene una temperatura de fusión, tiene cierta volatilidad, tiene cierta tensión superficial, es conductor o no es conductor, hay varias propiedades. Entonces, si tú analizas las propiedades, las características de una sustancia, puedes identificarlas y diferenciarlas. Te decía yo en la clase anterior, si por ejemplo tienes azúcar y sal, ¿cómo los diferencias? Obvio por el sabor, ¿sí? Lo que se conoce como las famosas propiedades organolépticas de las sustancias: color, sabor y olor. Entonces, las propiedades se clasifican en extensiva e intensiva. Estará nuestra... Vamos a empezar, a ver, así al azar, cierro mis ojitos. El primero, Roxanita Suyón. Amiga Roxanita, ¿cuál es la definición de propiedades extensivas? ¿Qué te acuerdas de una propiedad extensiva? ¿Eran aditivas? Lo está escribiendo, pero lo está escribiendo. No, no lo está escribiendo.
Roxy. ¿Eran aditivas? Muy bien. Característica de las propiedades extensivas es que son aditivas. Roxanita, ¿qué significaba que sean aditivas? ¿Qué significa esto de aditivas, amiga Roxana? Lo vimos, ¿ah? Tú sí estuviste. ¿Te están ayudando por el chat? ¿Te están ayudando por el chat? Puedes usar el chat también. No lo tengo claro y no soy consciente. Así que no Tranquila, no pasa nada. No pasa nada. El hecho de que las propiedades extensivas sean aditivas significa que se suman, se pueden sumar. Adición, suma, se pueden sumar. Las propiedades extensivas se pueden sumar. ¿Sí? Ahora, criatura, amiga, tú misma, Roxana, todavía no terminamos contigo. ¿Solamente son aditivas o falta algo más? Porque dijimos algo más. ¿Qué otra característica tiene la propiedad extensiva? Alguien lo está repasando, ¿ah? Tranquila, no te sientas mal, ¿ah? Pero por si acaso, en general, para todos, tienen que repasar, ¿ah? No hay mejor manera de aprender cualquier curso que repasando por tu cuenta. Listo. Muy bien, te están ayudando. Abigail te está ayudando. Paolo, lucecita. Depende de la cantidad de materia. Entonces, amiga Roxy, una característica importante de las propiedades extensivas es que dependen de la cantidad de materia. Natalia Zacarías. Amiga Natalia Zacarías, eres la afortunada, la sorteada. Criatura, 3 ejemplos de propiedades extensivas. Solamente 3. Hay varios, hemos hablado de varios ejemplos, pero solamente quiero 3, amiga Natalia. Peso, volumen, masa. Peso, volumen, masa, ¿qué más? Bueno, te dije 3, ¿no? Bueno, está bien, peso, volumen, masa, área, inercia, etcétera, etcétera, etcétera. Dependen de la cantidad de materia. A ver, aguanta, a ver. Gracias, muy bien, Grecia. Energía interna también. Calor ganado o calor perdido también. Adrianita y Johan, capacidad calorífica también. A ver, espérate, es que no me está quedando muy claro. ¿Cómo diferenciar a una propiedad extensiva o intensiva? Fácil. Vas a reconocer si depende de la cantidad de sustancia o no. Por ejemplo, a ver, vamos, y además son aditivas, ¿ah? A ver, vamos a ver. Criatura de Dios. Si tienes, por ejemplo, un recipiente donde hay 1 litro de un líquido y tienes otro recipiente más grande donde hay otro. Vamos a hablar del volumen. Criatura de Dios, ¿cuál de estos tiene mayor volumen? ¿O los dos tienen el mismo volumen? Dime. ¿Los dos tendrán el mismo volumen? No, el más grande tiene más volumen. No tienen el mismo volumen. Él tiene más. ¿Y de qué depende que tenga más volumen? ¿Por qué tiene más volumen? ¿Por qué crees que tiene más volumen? ¿Porque hay más materia o menos materia aquí? Más materia. Más. Entonces, ¿el volumen depende o no depende de la cantidad de materia? Sí, depende. Sí, Por supuesto. Por supuesto. Además, ¿qué pasaría, por ejemplo, si él fuese 1 litro
volumen 1 litro, y él fuese 4 litros. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si yo los voy a juntar en un solo recipiente? Los voy a juntar en un solo recipiente, ahí está. Si con él los juntas en un único recipiente, ¿cuál será el nuevo volumen? ¿Cuál será el nuevo volumen de juntar estos dos recipientes? ¿Cuánto? 5 litros. 5. Oye, se pueden sumar. Eso es aditivo. Cuando dijo mi amiga, son aditivos, se estaba refiriendo a esto. Esta propiedad sí se puede sumar. ¿Sí? Cuando juntas los dos cuerpos, el nuevo volumen resulta de la suma de estos dos volúmenes iniciales. En cambio, en la intensiva no pasa eso. En la intensiva no pasa eso. Por ejemplo, a ver, ya. Gianfranco Figueroa. Amigo Gianfranco, ya hemos hablado de las propiedades extensivas. Háblame ahora de las intensivas. ¿Qué sabes de las intensivas? Gianfranco, ¿sí estás conmigo, Gianfranco? ¿Qué sabes de las intensivas, Gianfranquito Figueroa? Te están ayudando, ¿ah? Nayeli, gracias. Lucecita, gracias. Johan también. Profesor, disculpe que le interrumpa, pero ¿qué dice masa? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Perdón? Donde dice masa, ¿qué más dice? Ahí abajo, no iba a ver bien. Ah, ok. ¿Aquí? Sí, por favor. Área. Ah, ya, gracias. Inercia, capacidad calorífica. Profesor, ¿por qué la capacidad calorífica es una propiedad extensiva? ¿Mamá? ¿Por qué la capacidad calorífica es una propiedad extensiva? Muy bien, gran pregunta. Gran pregunta. ¿Por qué la capacidad calorífica es una propiedad extensiva? Tienes que irte a la definición. Mamá, ¿cuál es la definición de capacidad calorífica? Que son aditivas. Y que, bueno, creo que tienen relación con la masa también. Claro, seguramente que te sabes esto, ¿no? ¿A qué es igual la capacidad calorífica? A ver, no sabes la definición. No sabes la definición, pero la fórmula sí la debes saber. ¿Cuál es la definición de capacidad calorífica? Si en su fórmula tiene que ver con la masa, entonces sí se me quedó claro que es extensiva. Esta es la fórmula de la capacidad calorífica. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la fórmula de capacidad calorífica. Ahora vamos a la definición. ¿Cuál es la definición de la capacidad calorífica? Es el calor necesario para variar, vamos a hablar de elevar, porque también puede ser disminuida, para elevar la temperatura de cierta cantidad de sustancia. Que, si recuerdas, este calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Y si tú simplificas esto, la capacidad calorífica queda de esta manera. La definición de capacidad calorífica, mamá, es el calor necesario para el famoso Q sobre variación de temperatura, el calor necesario para variar la temperatura del cuerpo. Es muy diferente al calor específico, porque el calor específico es el calor necesario, ¿sí? El calor específico es el calor necesario para variar la temperatura de 1 gramo de sustancia. Acá hablas de 1 gramito. No importa si haya mucha masa o poca masa, porque el valor es solo para 1 gramo. Por eso el calor específico no depende de la masa. En cambio, la capacidad calorífica sí, porque solamente es el calor para elevar la temperatura. ¿Sí? El calor para elevar la temperatura. Calorías por grado Celsius. En cambio, él es calorías gramo
grados Celsius. Mira la diferencia entre el calor específico y la capacidad calorífica. No es lo mismo. El calor específico es por cada gramo. No me importa si haya mucha masa o poca masa, porque el valor que estás calculando es por cada gramito, por 1 gramo. En cambio, la capacidad calorífica no es por cada gramo, es de toda la masa. Una masa grande va a tener mayor capacidad calorífica, una masa más chiquita va a tener menor capacidad calorífica. Sí depende de la cantidad de materia. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva. Sí depende de la cantidad de materia. Cuerpos pequeños tendrán capacidades caloríficas bajas. Cuerpos con mucha masa tendrán capacidades caloríficas altas. ¿Me entiendes, criatura de Dios? Sí, profe. Gracias. Listo, mamá. Eso tiene que ver con física, lo vas a ver también en la parte de calorimetría en física. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar, recuérdate del calor específico, ¿ya? Que ahorita lo vamos a comentar. Ahorita lo comentamos. A ver, ayúdame. Me dijiste que una propiedad intensiva es independiente, no depende. Independiente de la cantidad de materia. Independiente de la cantidad de materia. Y, como dijo mi amigo Johan, son valores constantes. Los valores o las propiedades intensivas son constantes. Además, no son aditivas. Y vamos a usar, criaturita, este conceptito. ¿Te parece? Primero vamos a los ejemplos. Ejemplos de de propiedades intensivas. Yo ya puse uno. El calor específico. Dime unos 2 más. 2 ejemplos más, por favor. Viscosidad. Yo ya estoy colocando uno. El calor específico. Dime. Densidad. Dureza. La densidad. ¿Qué más? Dureza. La dureza. La maleabilidad. Temperatura de Sabor. difusión. Sabor. Viscosidad. La viscosidad. La maleabilidad. La ductibilidad. La temperatura de fusión. Las temperaturas, mis hermanos, las temperaturas, no voy a poner solo la de fusión, todas las temperaturas, en general, son intensivas, ¿ya? Aquí se sobreentiende que estoy hablando de las de fusión, las de ebullición, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, criatura de Dios, tengo, sí te puse este ejemplo, ¿ya? Pero lo voy a repetir. ¿O qué más puedo poner? A ver, espérate. Vamos a poner este ejemplo, ¿te parece? A ver, tengo un cubito de hielo, ese que le echas a tu limonada, a tu chicha, ahora que está haciendo seguramente harto calor en Lima, ahí está el cubito de hielo. Y tengo un cubote de hielo, uno grandazo, esos hielotes, ¿sí? El Nevado, o el iceberg que se hundió al Titanic, ese cubazo, mira. Sí es obvio que este cuerpo tiene mayor materia, aquí hay mayor cantidad de materia que este cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, criatura de Dios, ¿cuál es el calor específico de esta sustancia? Sí te pregunté, ¿ah? ¿Cuál es el calor específico de esta sustancia? Es hielo, ¿ah? Es hielo. ¿Cuál es el calor específico del hielo? Gracias, Aldito. Gracias. ¿Y cuál será el calor específico de él? Lo mismo. Lo mismo. Porque mira que las propiedades intensivas tienen valores constantes. Porque no dependen de la materia. Puede haber mucha materia, puede haber poquita materia. La cantidad de materia no importa. El calor específico de él, ¿cuánto es? 0,5 calorías por grado Celsius.
¿Cuál será el calor específico del grandote? Igual. ¿Qué significa este calor específico? Que yo necesito 0,5 calorías para elevarle la temperatura en 1 grado Celsius a 1 gramo de la sustancia. Es lo que te estaba diciendo acá. La cantidad de calorías para elevar 1 gramo de sustancia en 1 grado Celsius. Esa es la definición. No importa si hay mucha masa o poca masa, porque el valor es por cada gramo. Por cada gramo. Por lo tanto, son propiedades intensivas. ¿Y qué pasa si los juntas? ¿Qué pasa si fusionas, haces la fusión de estos dos hielitos? Ahí está, los has juntado. Ellos dos es uno solo. ¿Cuál será el nuevo calor específico? ¿Cuál es el nuevo calor específico? El mismo. No cambia. No se suman como acá. No son aditivas. Mira, sigue siendo el valor constante. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de propiedad extensiva y propiedad intensiva. Vamos a la preguntita. Muy bien, gracias, Miguel. ¿La masa es una propiedad extensiva? Sí, aquí está. La masa es una propiedad extensiva de la materia. ¿El volumen es una propiedad intensiva? Acá está, mira. Hemos hablado del volumen. Acá está como ejemplo. Depende del volumen. Mientras más materia tiene, un cuerpo tiene más volumen. ¿Verdad? Entonces el volumen sí depende de la cantidad de materia. Es una propiedad extensiva. Falsa la segunda porque ahí dice intensiva. Sería verdadero y falso. La densidad es una propiedad química. ¿Cuál era la diferencia entre propiedad química y propiedad física? Vamos a fastidiar. A ver. A Michael Quispe. Amigo Michael Quispe. Las propiedades también se podrían clasificar en físicas y químicas. Amigo Michael, ¿cuál es la definición de propiedad física? Michael. ¿Estás ahí, amigo? Amigo Michael Quispe, ¿cuál es la definición de propiedad física? Confianza, papá, sin miedo. Está con el micro activado, pero no. La densidad, profe. La densidad. Ya, ese es un ejemplo, muy bien. Pero ¿cuál es la definición? ¿A quiénes le llamamos propiedades físicas y a quiénes le llamamos propiedades químicas? Eso tiene que estar claro, mi hermano. Con confianza, si no lo sabes, dime, normal, yo lo repito. En físicas se manifiestan sin alterar su estructura. Muy bien, muy bien. ¿Y las químicas? Sí la alteran. Muy bien, exacto. Mi amigo tiene el concepto claro, solo que me parece que es un poco tímido, me parece. Tranquilo, mi hermano, en la agraria se te va a quitar esa timidez, tenlo por seguro. Tengo por seguro que un viernes, un fin de semana por la tarde, esa timidez se va a convertir en otra cosa. Criatura de Dios, mi amigo Michael ha dicho algo muy importante, sin miedo al éxito, claro que sí. Criatura, las propiedades también se pueden clasificar como físicas o químicas. ¿De qué depende esto? Para las criaturas nuevas, para aquellas criaturas que recién se están incorporando a clase, criaturas de Dios. Las propiedades también pueden ser físicas o químicas. Como muy bien ha dicho nuestro buen amigo Michael, las propiedades físicas se llaman físicas, están catalogadas como físicas porque para poder percibirla, para poder observarla, para poder medirla, para poder cuantificarla, si se puede cuantificar, o cualificarla, depende si sea una propiedad que tenga un valor numérico o no, porque el color, por ejemplo, no tiene valor numérico. Para poder percibir esa propiedad, no tienes que alterar el cuerpo químicamente, solo basta con apreciarlo, con medirlo. ¿Okay? Entonces, las propiedades físicas se perciben
sin necesidad de alterar el cuerpo. Esa es la definición. Sin alterar químicamente al cuerpito. Y hay varios ejemplos. Michael, tú mismo. 3 ejemplos de propiedades físicas. Michael. Temperatura. La temperatura. Oye, ¿cómo sé cuál es la temperatura a la cual está mi amigo Michael? Si quiero saber a qué temperatura está mi amigo Michael, ¿qué tengo que hacer? ¿Le pones un termómetro? Pues no. Le puedes poner en su axilita, ahí está, le pones su termómetro, o en su boquita, ¿sí? Le esperas un ratito, quitas el termómetro y lees cuánto de temperatura tiene Michael. ¿Dejó de ser Michael cuando le medí la temperatura o sigue siendo él? ¿Algo le ha pasado? No le ha pasado nada. No le pasó nada, porque no, las propiedades físicas como la temperatura se perciben sin que altere su cuerpo químicamente. Así que la temperatura es una de ellas. Michael, un par más y te dejo. ¿De qué, profe? Un par más de ejemplos de propiedades. Dureza. La dureza, la dureza, la dureza. Michael, aprovechando tu aporte, ¿qué es dureza? ¿Qué? ¿Qué es dureza? Ahí se me agarró, profe. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Criatura de Dios. Por ahí seguramente que has escuchado a alguien. ¿Estás el rayado? Muy bien, mamá. La resistencia, creo que fue Adrianita, si es que no me equivoco. Resistencia al rayado. ¿Ok? Por ejemplo, esta pizarra, yo quiero comprobar si es dura o no es dura. Así que trato de hacerle una raya con mi dedo y veo que no puedo. De repente habrá que traer algún otro instrumento para rayar, ¿no? De repente agarro, fierro y rayo. ¿Sí? Si es que se puede rayar, no es un material muy duro. Pero si no lo puedo rayar, sí es duro. El material más duro es el diamante. El material menos duro, ¿cuál es? Sí te lo comenté. Talco. El talco. El talco. El talco no es el talco que te echas a tus pies, ¿ah? No es el talco que te echas a los pies. Es el talco, es un mineral, es como una especie de tiza. A ver, imagínate que tienes una tiza acá. Pásale la uña a la tiza. ¿Queda la marca o no queda la marca de tu uñita? Queda, porque no es un material muy duro. ¿Ok? Entonces, dureza no tiene nada que ver con que, pucha, qué duro que estoy, mira mi brazote, qué duro que estoy durito para el verano. No, eso no es dureza. Oye, no se puede romper esto, qué duro, no lo puedo romper. Eso no es dureza. ¿Ok? Son conceptos que usamos mal. Dureza es resistencia al rayado. Y son propiedades físicas. Tienes el talco, tienes una tiza y le haces una rayita. Uy, acabo de descubrir que no es muy duro, pero la tiza ha cambiado químicamente o sigue siendo la misma. Claro, le has hecho una raya, pero químicamente no ha pasado nada. Su estructura química no ha cambiado. Entonces la dureza, como dice Michael, es una propiedad física. Una más, Michael, y con eso te dejo libre. Conductividad. La conductividad. La conductividad también es una propiedad física. ¿Ok? Es una propiedad física. Vamos ahora a la química. Vamos a fastidiar a Isabel Estrella. Isabela creo que es. Isabelita, estás aquí en clase hoy con nosotros, ¿verdad? Isabelita, ¿cuál es la definición de propiedad química? ¿Qué definición recuerdas de propiedades químicas?
¿Qué es una propiedad química para ti, Isabelita? Con confianza, ¿ah? Si es que hay algo que no está muy claro, puedes decir que no lo sabes y normal, lo explico yo. No te me estreses tampoco. Normal. Recuerden que estamos en proceso de aprendizaje, ¿ah? Así que no hay problema. Pueden no saber algunas cositas. La idea es aclararlo en clase. Altera químicamente al cuerpo. Muy bien. Cuando yo quiero, gracias mamá, cuando yo quiero percibir una propiedad química, no lo puedo percibir si no lo altero. Para poder percibir, gracias Isabelita, para poder percibir, para poder ver una propiedad química, tiene que haber un cambio químico, si no, no lo puedes ver. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición de propiedad química? Para percibirla, para percibir estas propiedades consideradas químicas, para percibirla, es necesario cambiar químicamente al cuerpo. Es necesario que exista una reacción química. Para poder percibir a una propiedad química, tiene que haber una alteración de la estructura interna, del cuerpo. ¿Y cómo logro que la estructura interna del cuerpo se altere? Por medio de una propiedad o por medio de una reacción química. O sea, en otras palabras, si yo quiero medir una propiedad química, tiene que suceder una reacción química. Julio Vivanco. Amigo Julito, 3 ejemplos de propiedades químicas. Solo 3. Bien, gracias. No, alteración, amiga Isabelita, es un término más general, ¿sí? Una transformación. Ahora, dentro de las transformaciones hay físicas, químicas y nucleares. El polvito que bota el cigarrillo, ¿está bien? Dime. El polvito que bota el cigarrillo, cuando el cigarrillo se quema. ¿Eso puede ser una propiedad química? Ya, por ejemplo. El que bota el cigarrillo bota como una cosita quemadita. Eso, a eso me refiero. ¿Eso es una reacción, una propiedad química o no? No, ese es un proceso, no es una propiedad. Diferencia, por favor, el proceso de la propiedad. No es lo mismo. ¿Ya? Ahorita vamos a ver como ejemplitos. Tenemos por acá la reactividad. El poder oxidativo. La acidez. El poder reductor. La alcalinidad, o también llamada basicidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La radioactividad también, ¿sí? Esas son propiedades. Ahora, criatura, volvemos a la pregunta. ¿La densidad es una propiedad química? No, porque para poder medir o para poder percibir la densidad, solo hace falta calcular la masa y el volumen. Si tengo un líquido desconocido aquí, ahí está, un líquido desconocido en esta probeta. Ahí está, es una probeta donde hay un líquido desconocido, lleno de un líquido desconocido. Si quiero saber la densidad de este líquido desconocido, ¿qué tienes que hacer? Calcular la masa en una balanza y medir el volumen con tu probeta. Y listo. Divides masa entre volumen y tienes densidad. Químicamente no le pasó nada a tu líquido. Sigue siendo lo mismo. No hay una alteración de la estructura interna del cuerpo. ¿Sí? No hay una alteración química del cuerpo. Entonces la densidad es una propiedad física. La densidad es una propiedad física, no química. Falsa la tercera. ¿El aire no tiene masa?
oye, el aire es un gas, pero los gases tienen masa. ¿Sí? Claro, no se siente mucho la masa de un gas, pero sí tienen. Falsa la última. Entonces sería verdadero, ¿no? La 1 sería delito. Vamos a la 2. ¿Qué marcas en la pregunta 2? ¿Qué marcas en la pregunta 2? ¿Qué clavecita vas a marcar en la 2? F, dice Guillermo. ¿Qué? No hay clave F. ¿Qué marcaste en la pregunta 2, criatura? Si lo has hecho, si lo debes haber resuelto. Sí, entonces la pregunta 1 es dinosaurio. ¿Cuál es la pregunta 2? ¿Qué clavecita tienes de la pregunta 2? Enano, gracias, gracias. A ver, aquí estamos hablando de transformaciones físicas. ¿Sí? A ver, primero vamos a hablar de transformación física. ¿Qué es una transformación física? Recuerda, criatura de Dios, que la materia constantemente está sufriendo cambios, transformaciones, alteraciones. ¿Sí? La materia siempre se está transformando. Entonces, las transformaciones se pueden clasificar también entre físicas, químicas y nucleares. ¿Cuál es la definición de transformación física? ¿Qué es una transformación física? O también llamado proceso físico. O alteración física. ¿Qué es? ¿Cuál es la definición? Criatura de Dios, las transformaciones físicas son cambios a nivel externo, nada más. En una transformación física, ¿qué características hay? No hay cambios químicos. No existen cambios en la estructura interna del cuerpo. No hay cambios en la estructura interna del cuerpo. O sea, no hay cambios químicos. ¿Qué más? Solo cambia la apariencia externa. Solo hay un cambio en lo de afuera. Solo cambia la apariencia externa. Nada más. Pero químicamente no le ha pasado nada. Por ejemplo, un típico ejemplo. La fusión de hielo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Agua en estado sólido, hielo. Y ahora aparece como agua en estado líquido. Químicamente, ¿ha habido un cambio o la fórmula se mantiene? Mira, el compuesto es agua, solo que sólido. Acá sigue siendo agua, solo que líquido. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha cambiado la apariencia externa. El hielito se ha convertido en agüita, pero la fórmula química cambia o sigue siendo el mismo compuesto, solo que en diferentes estados de agregación. ¿Qué me dices? Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Entonces, esta es una típica transformación física. ¿Sí? Es una típica transformación física. No hay una reacción química, no cambia el cuerpo químicamente, solo cambia la apariencia externa. ¿Hay dudas? Laurita, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Después de alteración de la estructura interna del cuerpo. ¿No se ve bien? Estoy escribiendo mal. A ver, voy a tratar de escribir más bonito entonces, ¿ya? Porque por ahí veo que hay dificultades ahí. A ver, criatura, ¿qué ejemplos de transformación física recuerdas? Ahora, no necesariamente, y ojo con lo que te voy a decir, no necesariamente tiene que haber un cambio de fase. En este caso sí hay un cambio de fase, pero a veces no. Como por ejemplo la dilatación de los cuerpos, la dilatación de una varilla de cobre. Sí sabes qué es dilatación, ¿no? Sí sabes qué es dilatación.
Por ejemplo, esto es más una propiedad de los metales, la dilatación de un metal. Esta dilatación de un metal es una transformación física. Tengo acá un metal, ahí está, tienes un metal, no sé si hicimos este ejemplo, tienes un metal, voy a poner una varilla de hierro, ¿te parece? Una varilla de hierro. Y le voy a dar calor. Sabes que los metales por calor aumentan sus dimensiones, a lo que se conoce como dilatación. A lo que se conoce como dilatación. Y ahora, ¿qué pasa con tu varilla de hierro? Aumenta sus dimensiones. Su tamaño se incrementa, o sea, se dilata. La varilla de hierro se ha dilatado. Esta es la dilatación de un metal por acción del calor. Pero, oye, ¿químicamente le ha pasado algo? ¿Químicamente le pasó algo? No, no le pasó nada. Químicamente no le ha pasado nada. Sigue siendo hierro, solo que ahora está transformado porque ha crecido un poquitito. La dilatación es una transformación física. Vamos a ver algunas otras más. Gracias, Dylan. Gracias, Camila. La pulverización, la sublimación. Dilatar una varilla de hierro, entonces, es una transformación física. Comprimir un gas. Oye, ¿qué haces en la compresión del gas? Simplemente tienes un gas en un no sé si es que se llega a ver ahí. Sí. Tienes un gas en un recipiente. Ahí está, con una tapa móvil, por ejemplo, ahí está el gas. Y lo voy a comprimir. ¿Qué significa comprimir? Que voy a efectuar una fuerza que disminuye el volumen para que aumente la presión. Lo único que he hecho es empujar esta tapa para que se reduzca el volumen. Estoy empujando la tapa y el gas se ha comprimido, pero sigue siendo el mismo gas. Así que es una transformación física. La compresión de gases también es una transformación física. Aquí quiero que entiendas algo. La transformación se llama compresión de gas. ¿Cómo se llamará la propiedad asociada a esta transformación? Compresibilidad. Entonces, una cosa es propiedad y otra cosa es el proceso. El proceso es un término más general. Todo esto es una compresión de gas. Compresión de gas. Pero al comprimir el gas, ¿qué estoy evaluando? La propiedad llamada compresibilidad de gases. Una cosa es propiedad, a veces solemos confundir propiedad con proceso, porque están íntimamente relacionados, pero trata de no confundir. El proceso, la transformación, el cambio físico es compresión de gas. La propiedad no es compresión de gas, es compresibilidad. ¿Sí? Ahí tengo un poquito de cuidado. El agua hierve, dice, a 100 grados a la presión de una atmósfera. Ya. Ahí en la D, en la clave D, hay un error, ¿verdad? No debería decir propiedad física, debería decir transformación física. Corrige eso en tu librito, ¿verdad? Porque el que el agua hierva no es una propiedad, ese es el proceso. La propiedad es la temperatura de ebullición. Entonces, seamos respetuosos del concepto. Ahí está mal. No debe decir propiedad, debe decir proceso o transformación física. ¿Qué cosa? Entonces, sería la D. El agua hierve a 100 grados. Que el agua hierva a 100 grados, el agua hierva a 100 grados, esa es una transformación física. ¿Sí? Es un ejemplo de transformación física. Tranquilo que voy a mover un poco la camarita, ¿ya? Profesor, entonces no es lo mismo transformación que propiedad. No, no es lo mismo. Solo que lo solemos confundir porque están íntimamente relacionados. Parecen lo mismo, ¿no?
Pero el proceso, la transformación es un término un poquito más general, ¿sí? Las propiedades se evalúan a través de transformaciones, ¿sí? Las propiedades se evalúan a través de transformaciones. No es lo mismo. Listo. Ahora, oxidar una varilla de hierro. Vamos aquí. Vamos a la siguiente. Ya hemos hablado de algunos ejemplos de transformación física. Ahora vamos a hablar de transformación química. Criatura de Dios, ¿qué recuerdas sobre la definición de transformación química? Cuando hablamos de transformaciones químicas, ayúdame por favor, ayúdame. Cuando hablamos de transformaciones químicas, ayúdame. O hay cambios en la estructura Cuando interna. cambia la experiencia externa. Gracias, excelente, gracias. Ya en una transformación química sí hay cambios en la estructura interna. Existen entonces cambios en la estructura química interna del cuerpo. Hay cambios en la estructura química del cuerpo, en la estructura interna. O sea, en otras palabras, ¿qué significa eso? Se crean nuevas sustancias. Segunda característica, en una transformación química ya se crean nuevas sustancias en los productos. Se crean nuevas sustancias en los productos. ¿Qué más me puedes decir de una transformación química? Existe algo que se llama ruptura y formación de enlaces. Entonces, hay ruptura y formación. Espérame. Hay ruptura y formación de enlaces. Gracias, Yanela. El cambio en la estructura molecular. Muy bien. Hay ruptura y formación de enlaces. Y algo más de enlaces químicos. Algo más. ¿Quiénes participan de una transformación química? Que lo vamos a ver más adelante. Los electrones de valencia. ¿Ya? Esto también es importante. Lo vamos a estudiar en su momento, no te asustes. Si de repente no sabes qué es un electrón de valencia, no te achutes que lo vamos a ver en su momento. ¿Ok? Entonces, una reacción típica, recontratípica, conocidísima por ti, por ejemplo, es la formación de amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno. Ahí está, lo que se conoce como la síntesis de Haber y Bosch. Oye, mira, ¿qué estás observando? Que aquí hay nitrógeno e hidrógeno, pero acá se han reacomodado para formar una nueva sustancia. Se crea una nueva sustancia. Esa es la característica típica de una transformación química. ¿Ok? ¿Qué más ves? El nitrógeno, lo vamos a ver más adelante, tiene esta forma. Son dos átomos de nitrógeno enlazados por unidos por un enlace triple. ¿Sí? El hidrógeno tiene esta forma. Son átomos de hidrógeno unidos por enlace simple. ¿Qué va a pasar en los reactantes? Se rompe el enlace. Entonces existe ruptura de enlaces y los átomos se van a reacomodar de tal manera que ahora van a formarse enlaces entre el nitrógeno y el hidrógeno. Por eso te decía, ruptura, pero también formación de nuevos enlaces. Y la formación de enlaces, ¿gracias a qué se da? A los electrones de valencia. Ahí tenemos entonces a una típica transformación química. ¿Cómo lo voy a reconocer? Porque hay una sustancia nueva que se está creando. ¿Ok? Entonces, ahora, dame ejemplos. A ver,
Dame ejemplitos de una transformación química. Combustión. Dímelo. Dime. Combustión. La combustión. Entonces, quemar un bosque, por ejemplo, o quemar un papel, o sea, combustión, es un ejemplo típico de transformación química. Combustión del papel. A ver, vamos a la pregunta. Oxidar una varilla de hierro. Claro, porque el hierro, cuando se combina con el oxígeno, va a formar a este compuesto que seguramente te recuerda a tu ex. Ese compuesto es el óxido ferroso. Cuando tú dejas un metal a la intemperie, el oxígeno actúa y se forma una capita de un color medio rojizo. Bueno, eso depende del metal. Los de hierro, por ejemplo, son rojizos. Los del cobre ya son medio verdosos. Va a depender mucho del metal. La oxidación es la formación de un nuevo compuesto a partir de estos dos compuestos. Otro ejemplo es la oxidación de una varilla de hierro, de un metal. La oxidación de un metal, de una varilla de hierro. Esa sí es una transformación química. Entonces, en la pregunta 2 estamos correctos. ¿Qué más dice? El agua hierve, bueno, ya hemos evaluado todas las respuestas, la A, la B, la C y la D. Entonces, ahí tenemos la clavecita de la pregunta 2, es la E. Todas son correctas. Ah, ojo, voy a poner unas cuantas más. La putrefacción de alimentos o de cualquier sustancia, la putrefacción o enranciamiento es también una propiedad química. ¿Sí? Tenemos aquí la fotosíntesis. Tenemos la digestión. La formación de caries, que son los ejemplos más típicos, ¿no? Los que suelen venir más. La formación de caries. Sí, por ahí sí aparecen algunas más, las vamos a ir comentando, no te preocupes. Profe. Dímelo. ¿La aleación qué transformación sería? La aleación. Sí. Es una transformación de tipo físico, porque solamente es una mezcla de metales. No hay una reacción química en las aleaciones. La aleación de metales es física. Pregunta 3. Cocción. Gracias, Johan. La cocción. ¿Formación de qué? De caries, amiga Janelita. De caries. Pamela, qué milagro que estás aquí, Pamelita. Pamelita, la pregunta 12 es una preguntita que no la voy a resolver porque corresponde a un tema de acá como que a 6 semanas de clase. Es una pregunta que está ahí. Si una probeta de 50 mililitros es una preguntita de acá 6 semanas. Así que la vamos a dejar pendiente. ¿Ya? La vamos a dejar pendiente. O si deseas, la hacemos pero al final de... Ah, por favor, ¿no tienes la pregunta? El libro, criaturitas. Por favor, compartan el librito en el chat del Zoom para sus amigos, porque me parece que hay algunos que no tienen las preguntas. Macarena, ¿no tienes las preguntitas? No, profe, le digo que sí puedo hacer la 3. Perdóname, no te escuché bien, discúlpame. Le digo que si puedo hacer la 3, por al menos, no sé, la respuesta algo y ya, si entendemos o no. Pues. Ya, la 12 te refieres. Lo voy a hacer 3, al final. ¿La qué? ¿Cuál? La 3. No, esa sí voy a hacer. Es así, ya. claro que sí. ¿Qué marcaste en la pregunta 3? ¿Cuál es la clave en la pregunta 3? A ver, la pregunta 3 es una pregunta bien rebuscadita que no creo que venga, pero igual hay que resolver, ¿ok? Tiene que ver con unidades. Pertenece al tema de unidades
de unidades no es una pregunta, no es un tema que venga en agraria. En agraria no estudiamos unidades a nivel académico. Ya las vas a conocer adentro, pero igual hay que resolverlas, ¿te parece? A ver, relaciona la unidad fundamental del sistema internacional con la magnitud correspondiente. La antigüedad de un fósil, ¿en qué se mide la antigüedad de un fósil? En miles de años. El carbono 14 es un método para determinar la antigüedad de los fósiles, ¿sí? Pero no se mide la antigüedad de un fósil en carbonos 14, se mide en miles de años. La primera no es correcta. Están poniendo el método, más no la unidad. Ah, ok. Antonella me dice la C. A ver, yo le tengo fe a Antonella. Vamos a ver si es la C, Antonella. Vamos a ver. La cantidad de iones que forman un cristal. Vamos a escribirlo, ¿te parece? La cantidad de iones que forman un cristal se evalúan en moles. Moles es la unidad de la cantidad de materia, la cantidad de sustancia, que pueden ser iones, pueden ser átomos, pueden ser moléculas. ¿Cuál es la unidad de la cantidad de sustancia? Es el mol. ¿Sí? Es el mol. El famoso mol. No te estreses porque mol lo vamos a ver en su momento también cuando hagamos unidades químicas en materia. No te estreses. Pero la cantidad de sustancias se mide en mol. Entonces la B también está mal. La distancia de la Tierra al Sol. Oye, la distancia de la Tierra al Sol. Son distancias grandes, ¿no? Cuando las distancias son muy grandes, a nivel ya del universo, ya no podemos usar el metro, ¿sí? Existe una unidad para la distancia de la Tierra al Sol, que son los famosos años luz, ¿sí? Se miden en lo que se conoce como años luz. Ojo que años luz no es una unidad de tiempo. Parece que fuera tiempo, ¿no? Año, 12 meses, dices, ¿no? Pero no, años luz es una unidad de longitud especial para distancias grandes como la Tierra al Sol. Así que, criatura, tampoco es la C. Vamos a la D. Cantidad de calor. ¿Sí? Cantidad de calor. El calor, criatura, es una forma de energía. Y la energía en el Sistema Internacional de Unidades se mide en joules o julios. Oye, aguanta, pero a mí me han dicho calorías. Sí, pero calorías no es su medida oficial. Calorías es una unidad que solemos usar para el calor, pero no está reconocida por el sistema internacional. El joule es su unidad oficial. ¿Ok? Entonces, calor, joule. Número de moléculas, mol. Número de moléculas es cantidad de sustancia. Clave de la 3, entonces, enano. Clave de la 3, entonces, enanito. Vámonos a la pregunta 4. ¿Qué marcas en gracias? Muy bien. ¿Qué marcas en la pregunta 4? Wow. La 2 era la E, dice nuestro amigo Rodri. ¿Dónde está la 2? Busco. Sí, la 2 era la E. La 2 es la E. La 2 es la E. Pregunta 4. ¿Qué marcas en la 4? 4E. Bien, Pamelita, Aladino, Abigail, dice la E. A ver, vamos a ver. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Vas a tomarle fotito? No sé. Yo le tomo foto, ¿ya? Y luego le paso la coordi a tu señorita coordinadora para poder, para que lo pueda compartir a tu claro, ¿ya? Le voy a tomar fotito.
ahora sí me vas a ayudar, ¿ah? Me vas a ayudar porque voy a necesitar que me ayudes en la pregunta 4. Atento porque te voy a preguntar. Un poquito más acá. Atento porque te voy a preguntar. A ver. La E. Muy bien, Zinedine. Chévere tu nombre, me gusta tu nombre. ¿Eh? Me imagino que debe ser un peloterazo, mi amigo. Me imagino. O mínimo es un buen cabeceador. Mínimo es un buen cabeceador. 4, la E, dice Priscila. A ver si es cierto tanta belleza. A ver, ¿qué dice la pregunta 4? Indique si las proposiciones se refieren a transformaciones físicas o químicas. A ver, vamos a aprovechar lo que está por acá, nada, ¿ya? Para no escribir mucho. A ver. Las enzimas digestivas actúan sobre los alimentos que digieres. La digestión, dijimos que, está acá, la digestión es una transformación química. Digestión química. Las enzimas digestivas que actúan, entonces, eso es químico. Gracias, Dylan. Bien. Endulzar una taza de café con sacarina. Endulzar una taza de café es una propiedad física. Endulzar una taza de café no es otra cosa que agarrar azuquita o agarrar algún edulcorante, alguna sustancia que le dé carácter dulce, y disolver, solubilizar, disolver una sustancia, no es otra cosa que una sustancia en otra, no es otra cosa que formar una mezcla, ¿sí? Y la formación de mezclas es una transformación física. Endulzar entonces una tacita de café con sacarina o con stevia, se pueden poner azúcar, stevia, cualquier cosa, eso es físico. Entonces vamos a poner por acá. Endulzar una taza de café, eso es físico. Endulzar una taza de café es una transformación física, ¿sí? Dice ahí, oxidación de un alambre, bueno, ya lo hemos visto acá, ¿no? La oxidación de un alambre, de cobre, de un metal en general, acá está. La oxidación de metales es una transformación química. Entonces sería QFQ, 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 ¿es dedo o enano? Ya tienes dos claves, cualquiera de las dos. Vamos a ver. El hierro se hunde en el agua. Oye, ¿qué pasa? El hierro se hunde en agua. ¿Qué estás viendo cuando el hierro se hunde en agua? Cuando el hierro se hunde en agua, solo estoy observando que una sustancia se va a sumergir en otra. Tienes un recipiente, sueltas un pedacito de hierro, que es un metal, como tiene mayor densidad, se va al fondo. Y aparece el fondo, porque tiene mayor densidad, pero no hay un cambio químico, ¿sí? Entonces, el hierro se hunde, es una transformación física, ¿sí? Ahí no hay nada más. Entonces sería física la 4. Ya. Esta la decía, un incendio forestal. El fuego se extiende sin control, bla, 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 bla. Eso es combustión. Y la combustión también es un proceso químico. Un incendio forestal implica reacciones químicas, implica combustión. Los árboles se van a incendiar y va a haber una transformación química. ¿Sí? Los incendios forestales están considerados dentro de químicas. Así que sería química. Y la fotosíntesis también es química. La hemos puesto por acá. Clave de la 4, entonces, elefante. Clave de la 4, enano.
Clave de la 4, éxtasis. Clave de la 4, enema. Entonces, ahí tienes tu pregunta 4. Te marcaste en las 5 criaturas de Euclides. Estamos matemáticos. Profe, Euclides, 5. ¿Ya le hicimos, creo, las 5? Sí, ¿no? Sí, las 5 sí la llevamos a... profe, Dímelo, papá. disculpe, profe, pero en la segunda, cuando se endulza la taza de café, ¿no cambia la estructura? No, ahí solamente... la apariencia física sí cambia. Pero apariencia física, pero químicamente no se va a formar una nueva sustancia. Solamente estás disolviendo. Es igual que echarle sal en agua. Cuando tú echas sal en agua, hay solamente una disolución, pero no hay una reacción química. Ah, claro, claro. Las disoluciones en general están consideradas transformaciones físicas, amigo Rodrigo. Profe, ¿qué dice en el Profe. hierro? ¿El hierro qué dice, profe? ¿Dónde? En el hierro. Se hunde. El hierro se hunde. Ah, ya, gracias. Mamá, ibas a decir algo, criatura. Una señorita quería hablar. Profesor, cuando el hierro se hunde en el agua, ¿no se oxida? Ya que es un metal. Ah, ok. Bien. Sí, claro, tienes razón. Cuando el hierro cuando el hierro se hunde y está mucho tiempo en el agua, va a pasar un proceso de oxidación. ¿Sí? Pero no te dice eso. Te dice sé específica en la pregunta. El hierro se hunde. No dice nada más. ¿Sí? El hecho de que el hierro se hunda no significa que se oxide. Ahora, si te dice el hierro se hunde y permanece mucho tiempo y se empieza a formar una capa rojiza en la superficie, ahí sí es oxidación. Pero la pregunta no dice eso, solo dice se hunde. Y que el hierro se hunda solamente es físico. ¿Me entiendes? Sí, profesor, gracias. Ya, mamá. ¿Qué marcas en la 6? Ah, ok, en la 6. Para hacer la 6, necesito yo recordarme el concepto de alotropía. Y para eso voy a pedir la colaboración. Ah, la 5 dice Dylan. Perdóname, mi hermano, perdóname. No, disculpa. A ver, antes de hacer la 6, tranquilo, Dylan, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer la 5. A ver. ¿Qué me dicen en la pregunta 5? A ver. Dice, dispones de los siguientes cuerpos materiales. ¿Cuáles de esos son sustancias químicas? Para hacer la 5, tienes que recordar la definición de sustancia química. Entonces, ayúdame. ¿Qué es una sustancia química? Recuerda que la materia se divide en dos, en sustancias o mezclas. Vamos a hablar de sustancias, ¿sí? La mezcla la vamos a dejar para después. Pero vamos a hablar de sustancia porque la pregunta nos lo exige. ¿Cuál es la definición de sustancia química? Y la pregunta va dirigida a Susan Doria. Susan, ¿cuál es la definición de sustancia química? La 3 es la E, acá está la clavecita. Sí, voy a colocar la clavecita al costado de la pregunta para que tú puedas verla también. Susan, definición de sustancia química. Gracias, María. Susan. Susan Doria. Bueno, así está tu nombre. Definición de sustancia química. Con confianza, mamá. Si no lo sabes, simplemente ponme un puntito, aunque sea. Ponme un puntito en el chat. Yo voy a saber que por ahí no lo tienes muy claro y te ayudo. Pero por lo menos dime si estás en clase, porque de repente no estás.
Ahí está, gracias, ahí está, ya te leí. Contiene materia homogénea, ya. Es homogénea y definida, ya. Parecido, cerca, pero no confundamos ese término de homogénea porque podemos caer en una confusión. Así que vamos a fastidiar. Gracias, Susan, tranquila, ahorita te vuelvo a preguntar. Fastidiamos a Naldi Guamán. Naldi, oye, qué chévere tu nombre. Pájaro. Sorry, chicos. Sorry por el problema. Naldi, amiga Naldi Guamán. ¿Cuál es la definición de sustancia química? Cuando tiene una composición química, Muy bien. Falta algo ahí. Falta una palabrita clave. Que lo acaba de poner Lucecita. Lo van repasando, ¿no? ¿y es Van homogénea? repasando. No. Gracias, Barandré. Gracias, Lucita. Y gracias, Naldi, también. A ver, las sustancias químicas, mis hermanos, son materia, ojo, obvio es materia, como tú, como la regla, como mi plumón, como yo, somos materia, ¿ok? Una sustancia química es materia, claro que sí, obvio es materia, pero que presenta una composición química definida. Esa es la definición, que presenta composición química definida. ¿Me están repasando? Composición química, a no ser que seas nuevo, ¿no? Composición química definida. Por ejemplo, gracias, Aloncito. Por ejemplo, si reconoces a este compuesto, ¿sabes de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Gracias, Miguelito. Gracias, María. Es glucosa. Oye, si yo te pongo esto en la pizarra, tu cerebro dice, ajá, glucosa. Si es que esto lo pone un profesor coreano en su pizarra, a ti que te encantan los BTS, BTZ, BTC, ¿sí? A ti que te encantan los coreanos, ¿sí? Si a un coreano, BTS, guácala, si a ti, si tú eres un coreano y tu profesor coreano le pone esto en la pizarra, el coreano ¿qué dice? Ay, glucosa, ¿sí? Glucosa, ¿sí? Si le vas a Alemania y a un alemán le pones esto, ¿qué va a decir el alemán? Glucosa. Glucosa. Si te vas a la India, ¿qué va a decir? Achus, es glucosa. ¿Sí? La composición de esta glucosa es químicamente definida. Si tú mueves algo acá, si por ejemplo le pones así, mira, ahí está, le cambié, le quité un carbono. ¿Es glucosa o ya no es glucosa? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Ahí mi amiga Ya Ya no, no, Ya está no. moviendo su cabecita. Ya no es glucosa. cambió Las de sustancias químicas tienen una composición química definida. 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Si tú mueves algo, ya no es glucosa. Entonces, las sustancias químicas tienen composición definida que normalmente se representa con fórmulas o con símbolos químicos. Algo más que sí te comenté y que lo acaba de comentar, me parece, si la memoria no me falla, mi amigo Alfonso. Sus propiedades son las mismas. ¿Tú crees que un coreano que pruebe glucosa va a sentir propiedades diferentes a un peruano que también prueba la misma glucosa? No, las propiedades de las sustancias son las mismas. Sus propiedades son definidas. Esa es la definición que yo estaba esperando. ¿Ok? Las sustancias químicas es materia que presenta composición química definida y además sus propiedades también lo son. Y por ahí me pusieron algo más, ¿sí? Por ahí me pusieron algo más. Las sustancias químicas, a su vez, se clasifican en dos grandes grupos. En sustancias simples Y compuestas. Gracias. Lo voy a poner mejor de otra manera.
despacio. Las sustancias químicas, a su vez, gracias mamá, lo acaba de decir mi amiga, toda talentosa mi amiga, acaba de decirme lo siguiente. Las sustancias químicas, a su vez, se clasifican en dos. O eres una sustancia simple, o eres una sustancia compuesta. A las sustancias simples, ¿cómo le hemos llamado? A las sustancias simples le llamamos elemento. ¿Sí? Y también puede ser sustancia compuesta. O también llamado compuesta. Pamela Chipana. Pamelita, ¿cuál era la definición de sustancia simple? Pamelita, ¿cuál es la definición de sustancia simple? Formada solo por un solo elemento. Muy bien, Pamelita. Las sustancias, como bien acaba de decir nuestra talentosa amiga Pamelita, las sustancias simples están hechas de un solo elemento. Y vamos a poner ejemplos. El antimonio, el potasio, el calcio, pero también elementos que están hechos de más de un átomo, mira. Míralos, ahí están. Mira, ¿ve? Las sustancias simples son todas ellas. ¿De qué se caracterizan? Están formadas de un solo tipo de elemento. Son dos, sí, pero son iguales. Así que sigue siendo un elemento. Oye, acá hay 4 fósforos. Sí, pero son iguales, así que sigue siendo un elemento. En cambio, una sustancia compuesta ya no, está formada por elementos diferentes, como por ejemplo el agua. El agua está hecho de hidrógeno y oxígeno, son elementos diferentes. El CO2, el cloruro de potasio, el fluoruro de hidrógeno, etcétera, etcétera. Fíjate en todos ellos. ¿Qué ves en todos ellos? Que ya no hay un solo elemento, hay varios. Con sustancia simple, sustancia compuesta. Con ese ligero repasillo, vamos a hacer las 5. Me estás pidiendo las sustancias químicas. ¿Cuáles son sustancias químicas? Ahora, tienes que recordar que las sustancias químicas son diferentes a las mezclas. ¿Qué sabes de una mezcla? ¿Qué es una mezcla para ti? ¿Qué es una mezcla? Ayúdame. ¿La combinación de dos sustancias? Ajá, muy ¿Dos o más bien. sustancias, profe? Dime. ¿Dos o más sustancias puras? A ver, vamos bien. Por ahí hay algunas cositas que no están tan bien. Por ejemplo, ha puesto elementos, ¿sí? Por ahí mi amiga puso elementos. No son solo elementos. Pueden ser elementos, pero también pueden ser compuestos. ¿Qué es una mezcla? Lo acaba de decir mi amigo. Criatura de Dios. Bueno, lo han dicho 2 personas. Una mezcla es la agrupación de sustancias químicas diferentes. Es la agrupación de sustancias químicas diferentes. Eso es mezcla. Eso es mezcla. La agrupación de sustancias químicas diferentes. Oye, las sustancias químicas tienen composición definida. Las mezclas no. Las mezclas tienen composición variable. Y es que tú puedes mezclar cualquier cosa, ¿sí? Tú tomas el café con mucho azúcar o con poco azúcar. Entonces, esas son mezclas. El azúcar con el agua que te vas a tomar es una mezcla.
Yo le puedo echar mucho azúcar, le puedo echar poco azúcar, no importa, porque no hay una fórmula. La composición de las mezclas es variable. Depende de lo que tú quieras mezclar y en la proporción que quieras mezclar. Ahora, a las sustancias que estás mezclando, las puedes mezclar de dos maneras, homogéneas o heterogéneas. Las sustancias químicas tienen propiedades definidas. Las mezclas tienen propiedades variables. Entonces, vamos a resolver la pregunta 5. Criatura de Dios. En la pregunta 5 te estaban poniendo varias sustancias, muchas sustancias. Tú tienes que reconocer cuál de ellas es una mezcla y cuál no. Entonces, en la 5, ¿qué me estás diciendo? Agua potable. Entonces, lo primero que te están poniendo en la 5 es agua potable. ¿Qué cosa es el agua potable? El agua potable es una mezcla homogénea. ¿Sí? ¿Qué cosa es el agua potable? Está formado por agua. Sí, claro, si es agua tiene que tener agua, ¿no? Pero no es agua pura. Oye, pero yo lo tomo. Sí, pero cuando tú tomas agua no estás tomando agua pura. El agua potable no es agua pura. El agua potable es agua más sales. ¿Sí? Más iones. ¿Sí? Vamos a ponerla mejor iones, ¿ya? De hecho es lo mismo porque los iones se obtienen a través de las sales, ¿no? Pero para ser más específicos, vamos a poner iones. ¿Qué iones? Los iones necesarios para la potabilización. Cloro, por ejemplo. Tiene un poquito de cloro, un poquito de sodio, ¿sí? Entonces, no es agua pura. El agua potable no tiene fórmula el agua potable, ¿sí? Es una mezcla. Es una mezcla homogénea. El agua potable, entonces, es una mezcla homogénea. Criaturita. La semana pasada te compartí una diapositiva donde había un cuadro de todas las aguas, o bueno, de la mayoría de aguas. Por favor, si lo puedes volver a compartir en el chat para los chicos que son nuevos, para que los chicos nuevos lo puedan también tener. Te voy a agradecer que lo compartas en el chat del Zoom, ¿verdad? Por favor, para los que no lo tienen todavía. Entonces, el agua potable es una mezcla homogénea. El agua oxigenada. Medio litro dice de agua oxigenada. Que el agua oxigenada también es una mezcla homogénea. ¿De qué está formado el agua oxigenada? Es una mezcla de estas dos sustancias. Agua, pero mezclado con peróxido de hidrógeno. Mira que se parecen las fórmulas, pero no es lo mismo. El agua oxigenada es una mezcla de estas dos sustancias y como es una mezcla uniforme, se le llama mezcla homogénea. Vamos a profundizar un poquito más en mezclas homogéneas y heterogéneas en el siguiente material, que he visto preguntas bien interesantes, porque hay un material de repaso también, ¿no? Agua destilada, ya. El agua destilada sí es agua pura. El agua destilada sí es agua pura. Y si es agua pura, criatura de Dios, ya no es una mezcla. El agua pura es una sustancia química, ¿sí? Entonces, el agua pura sí es una sustancia química. Tiene fórmula, ¿no? El agua pura es solamente, el agua destilada es solamente agua, es agua pura. Profe, ¿y eso se encuentra de manera natural? No, el agua destilada hay que obtenerla mediante procesos de purificación en el laboratorio.
¿Sí? Entonces ya tienes sustancia química. Y mira que dentro de la sustancia química están los compuestos. ¿Ah? El agua, o sea, el agua destilada es un compuesto. Sí, ten cuidado con eso. Profe, ¿el agua destilada es lo mismo que agua pura? Sí, sí. Profe, Dime, papá. ¿cuál es el agua regia? ¿Qué es? ¿El agua regia? Ya. A ver, ahorita lo vamos a hablar. A ver, el agua pesada. ¿Qué era el agua pesada? ¿Recuerdas? Ahorita hablamos del agua regia, tranquilo. ¿Qué era el agua pesada? ¿Lo recuerdas? Ya te lo mencioné, creo que 2 veces. ¿Ah? No te puedes olvidar. No te puedes olvidar. Por favor, no me rompas el corazón. Ya tengo el corazón destrozado. Que tú ya te olvides, ya me vas a hacer sentir mal. Gracias, Angélica. El agua pesada es agua pura también. ¿Pero por qué le llamamos pesada? Porque tiene una particularidad. Si bien es cierto, es agua pura, pero es agua pura formada con un isótopo del hidrógeno llamado deuterio. Por eso al agua pesada también le llamamos agua deuterada. Tranquilo porque vamos a hablar del deuterio en nuestra próxima clase, que es un isótopo, ¿sí? El agua pesada también es una sustancia química. Sigue siendo agua, solo que la diferencia es que el hidrógeno que se está usando es deuterio. Esa es la diferencia con este agua. Se está usando al deuterio, que es un isótopo del hidrógeno. ¿Ok? Gracias, Criatín, por esta lectura. Gracias, Laurenti, por compartir el material. Y para terminar esta partecita, agua dura. Que justo en mi clase el día lunes, estoy llevando un curso que se llama Química Analítica. Y justo mi profesora hablaba del agua dura, ¿no? Obviamente ya hablamos a un nivel un poquito más avanzado, pero esto no es tan complicado tampoco, ya lo vas a experimentar cuando seas molinero. Y mi profesora nos comentaba sobre el agua dura y qué importancia tiene el agua dura o qué dificultades presenta el agua dura. El agua dura, si bien es cierto, no tiene efectos nocivos para el organismo, pero sí, por ejemplo, no disuelve a los jabones. El agua dura es un agua que está formada ¿de qué? De agua, pero tiene altas concentraciones de calcio y magnesio. Entonces, el calcio y el magnesio interactúan con el agua y cuando tú le echas jabón a ese agua no va a formar espuma. El jabón se disuelve con dificultad en aguas muy duras. ¿Y qué cosa viene a hacer el agua dura? Es una mezcla homogénea. Entonces, en la pregunta 5, mis hermanos, me están preguntando solo de las sustancias. Tienes el agua destilada y el agua pesada. 1, 2, 3 y 4. Clave entonces en la 5, solo 3 y 4, clave casi. Criatura de Dios. ¿Qué marcas en la... ¿Llegamos a hacer las 6? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, las 6 llegamos a hacerlas. Ok, ya es hora ya. Y es hora, ¿no? Sí, es hora. No me quiero robar tu recreo. Mira tu recreo para que vayas a tu siguiente curso. Criatura de Dios, si no hay ninguna pregunta más, nos estamos viendo mañana para culminar esta parte. Por favor, criatura, a las criaturas que recién se están incorporando, tienen el material a la mano, hemos hecho un poquito de teoría, pero también les han compartido en las diapositivas. Repásenlas para mañana hacer más rápido, ¿sí? Para mañana avanzar, pero con todo, ¿ya? Para poder llegar a hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles. Por favor.
Está en el chat del Zoom. Ahorita lo acaban de poner en el chat del Zoom. Criatura de Dios. ¿Agua con cubos de hielo es homogénea? No. Recuerda que para que sea una mezcla, tiene que tener, tiene que ser sustancias diferentes. Tienen que ser sustancias diferentes. ¿Qué dice el último paréntesis? Estoy ciega. Dice magnesio, Mg, agua, calcio y magnesio. Sí, la 6 sí la hicimos. Gracias, papá. Sí, lo recuerdo. Gracias, hermano. A ver, déjame ver si hay alguna pregunta más. Alguien que me explique la 6. Y ya. Lo vamos a conversar el día de mañana, amigo Cinerín, no te preocupes, lo vamos a conversar mañana, ¿sí? La 17, ¿qué clave es? La 16 es como una pregunta que, o sea, no dicen nada y solamente están las alternativas. ¿Dónde, mamá? En la 16. No, sí están las alternativas. O sea, dice, se tienen los siguientes materiales. Y Ya. nada más. No dice nada más. No ha salido en el tuyo porque en el mío está. Dice granito, dice bronce, dice agua potable, dice mezcla de limaduras de hierro. Sí está. Ya, y tenemos que marcar lo que es verdadero. Sí, tienes que marcar qué dice ahí. ¿Cuál es de las siguientes? Ah, ya, ok, ya te entendí. Se tienen los siguientes materiales, granito, bromo, lesión. Ah, ya, no hay pregunta, te refieres, ¿no? No hay pregunta. A ver, vamos a corregir eso. Espérate. Granito, bronce, 2, 3. Ya, ¿cuáles son mezclas heterogéneas? Pone la 16. Sí, tienes razón, no está la pregunta. Entonces, en la 16 debe decirte cuáles son mezclas heterogéneas. ¿Ya? Eso debe decir. Y la clave de la 17. Sí, corrige por favor eso, ¿ya? ¿Cuáles son mezclas heterogéneas? Y la 17, la clave es... ¿Cuáles son homogéneas, no? 1, 2, 3, ya. Cuéntame. ¿Cuáles son mezclas homogéneas? Sería 1, 2 y 3. En la pregunta 17 no hay clave, ¿ya? En la pregunta 17 no hay clave. No te preocupes, lo vamos a conversar el día de mañana. Ahora sí, entonces, si no hay, en la pregunta 5, la clave es la C. Pregunta 5, la clave es. Ah, quieres que apague la luz también, creo, ¿no? Ahí está. Listo, criatura. Ahora sí, servilo. Espero que te haya ayudado un poquito. Nos estamos viendo mañana, pero mañana sí ya voy a ir con todo, ¿eh? Así que ven repasando, por favor. Ven leyendo bastante para poder avanzar rapidísimo. Criatura de Dios, un placer haber trabajado el día de hoy contigo. Pórtate bien, estudia bastante, dedícale tiempo a esto, si realmente quieres ser un monitor. Gracias, profe. Profe, gracias. Muchas gracias. Profe. Gracias, De profesor. cámara. Profe, bendiciones. Gracias, Gracias, profesor. profe. Muchas gracias, profe. Sagasti.